Bueno, buenos días. Vamos a dejar esto por aquí. Buenos días a todos y a todas. Como bien decían, somos Jorge Alcalá Zamora, Elena Pizarro Aguirre y yo soy Manu Orisnik. Venimos en representación de dos empresas, somos colaboradores de Fluge y hacemos un montón de cosas con ellos, contamos con ellos prácticamente para todos los eventos que realizamos. Y venimos en representación, como decía, de dos empresas, que ahora mi compañera Elena más o menos os va a explicar cómo funciona, pero que son Ibercover Studio y Arbu Blanco Studio. Y como decía nuestro compañero, lo que vamos a hablar hoy, o lo que queremos transmitiros un poco, es cómo vivimos nosotros los procesos creativos a la hora de generar contenidos. Y vamos a hablar de videomapping, vamos a hablar de experiencias inmersivas, de arte digital, de instalaciones en museos. Tenemos ahora varios casos de los que los vamos a hablar ahora, son recientes al punto tal que algunos todavía no se han inaugurado o se inauguran en estos próximos días. Os vamos a contar también cómo lo hacemos, también para espectáculos y para realidad aumentada y realidad virtual. Y de hecho vamos a ver si nos sale, vamos a intentar hacer la charla un poquito más rápida y breve de lo que está previsto, que es 1 horita, para que si podemos y si nos da tiempo y los que queráis, tampoco hay muchas gafas, pero los que queráis podéis luego subiros aquí con nosotros y ver una de nuestras experiencias, una experiencia muy cortita, pero para que veáis cómo aplicamos luego todo lo que os vamos a contar ahora, ¿vale? Pues si quieres, Elena, pues va a contaros qué hacemos en cada una de las dos empresas que venimos a representar hoy aquí. Hola a todos y, bueno, en primer lugar, agradecer a Fluge que nos haya invitado a participar en estas jornadas. Soy Elena, como comentaba Manu, controller en Ibercover Studio y Arbo. Somos un estudio creativo que fusiona la herencia cultural y la vanguardia tecnológica. Con esto creamos espectáculos de videomapping, arte digital inmersivo y contenidos audiovisuales para diferentes tipos de soporte, como para festivales, conciertos, museos. Y, por otro lado, bajo la marca Arbo, también perteneciente al mismo grupo, creamos experiencias de realidad virtual y realidad aumentada, lo que conocemos como realidad extendida, que ya creo que seguro que la conocemos todos. A lo largo de los años hemos tenido el privilegio de llevar nuestra visión única a más de 30 espectáculos alrededor del mundo, desde las principales capitales europeas hasta entornos un poco más exóticos, como pueden ser Arabia Saudí o Uruguay, por ejemplo, que ahora os contamos algún proyectito. Somos unos artistas inconformistas y muy perfeccionistas. Y bueno, os queremos mostrar nuestros últimos trabajos y nuestro recorrido para que podáis opinar también vosotros desde vuestro punto de vista. Bueno, os vamos a contar ahora, vamos a arrancar con videomapping, lo primero de todo es la creación de contenidos para videomapping, pero no conocemos el perfil exactamente de los que estáis aquí presentes. Si os dedicáis, si estáis estudiando arte 3D, si estáis estudiando historia del arte, si estáis estudiando para una parte de un apartado más técnico. Por lo tanto, sentiros libres de en cualquier momento. No os vemos bien desde aquí porque de verdad con las luces no se ve mucho, pero hacéis una señal. Nuestros compañeros de Fluge tienen micrófonos por los que podéis lanzarnos cualquier pregunta en cualquier momento, ¿vale? Animaros porque así además la charla va a ser mucho más dinámica y divertida. Bueno, lo primero que estamos viendo, el primer vídeo que estamos viendo, van a ir saliendo varios vídeos detrás nuestro mientras vamos charlando. En este caso es un espectáculo que hicimos el verano del último año en la Catedral de Sigüenza. Espectáculos de videomapping hemos hecho muchísimos y en este caso concreto, bueno, no había grandes particulares, sí había la complejidad técnica de tener que montar un espectáculo donde no se había realizado nunca antes, como es la Catedral de Sigüenza, donde teníamos algunas cosas súper a favor, como que la plaza frontal, o sea, la plaza que está delante de la catedral justamente era muy alargada, lo cual nos permitía colocar al público de manera muy centrada y muy frontal, eso nos venía muy bien. También teníamos el ayuntamiento justo al otro lado, donde podíamos instalar, los compañeros de Fluge podían instalar los proyectores y todo el equipo de iluminación, el control y demás, eso era prácticamente ideal. Y a nivel contenidos, que es de lo que vamos a hablar hoy, bueno, pues la complejidad estaba en cómo resolver una serie de demandas o requisitos que tenía nuestro cliente, que era contar la reconquista, el episodio de la reconquista de Sigüenza. Al final no nos olvidemos que cuando creamos un espectáculo
lo que buscamos es hacer eso, un espectáculo, independientemente del mensaje que se quiera comunicar. Pero el mensaje, a su vez, es muy importante, porque al final el setup técnico tenemos la tranquilidad de que Fluge lo va a resolver correctamente, pero si el contenido que vamos a llevar no es lo suficientemente potente, al final va a cojear de algún lado. Entonces, en este caso, la dificultad estaba, bueno, en el setup técnico, que evidentemente contamos, como decimos siempre, con Fluge, y en el contenido era narrar los episodios de la Reconquista, que además el aniversario real se cumple este próximo año, Este 24. y volveremos a realizar un espectáculo con los contenidos nuevos. Y en este caso, pues bueno, como veis ahí también en los vídeos, además de intentar explicar a través de estas animaciones, mezclando arte con la historia que se quiere contar, como en este caso cuando sacamos al doncel, cuando recreamos o redibujamos la catedral, cuando hablamos de cómo era la aldea antes de Sigüenza, que eran dos aldeas que se unieron. Es decir, hay que ir buscando la manera desde el punto de vista creativo y artístico para hacer que todo eso se muestre de una forma muy espectacular, ¿vale? En este caso, además, hemos añadido bueno, siempre que trabajamos con artistas en directo, pues el público es mucho más agradecido y el espectáculo es mucho más rico. En este caso teníamos un dúo, este dúo que podéis ver ahora en pantalla, que participó con nosotros, que bueno, pues en determinadas escenas aparecía en escena, valga la redundancia, y nos acompañaba a la banda original, que a la banda original era ya de por sí creada en exclusiva para este propio evento. El siguiente caso que tenemos insisto, si en algún momento queréis hacernos alguna pregunta sobre alguno de los casos, interrumpiros cuando queráis. En este caso era totalmente diferente. Aquí hablamos de un inmersivo. Este inmersivo es un espectáculo de arte digital inspirado en una ciudad, en este caso Talavera de la Reina. Nos encargaron la complicada labor de crear un espectáculo de arte digital inmersivo, de crear en sí mismo el espacio físico, porque no había una infraestructura a la cual teníamos que adaptarnos, sino crear un espacio desde cero. Y entonces, junto con Fluge, diseñamos este espacio, que es un sistema de pantallas de 14 metros por 14 metros por 5 de alto, y teníamos proyecciones en las 4 paredes y en el suelo. Aquí, bueno, había que contar también algunos hitos. Sí, hitos de la historia de Talavera. Por supuesto, había varios aspectos como la cerámica, que no podía faltar, la Virgen, las mondas. Había varios aspectos que tenían que estar sí o sí, que no podíamos dejar de lado, obviamente. Y la verdad, debo decir que al igual que el caso anterior, como el caso de Sigüenza, a nivel artístico ha salido una pieza brutal. O sea, en todos los pases que hemos podido estar, porque la verdad es que el espectáculo duró 3 meses, en todos los pases que yo he estado, que han sido muchos, la gente salía emocionada, agradeciendo, felicitando, a nivel técnico, a nivel creativo. Fue un espectáculo brutal que esperamos este año poder replicar en otras ciudades. A nivel técnico, otra vez, supuso bueno, pues todo un desarrollo, porque nos dieron unos espacios a trabajar en los que había muchísimo eco, donde no hay ningún tipo de adaptación, es una nave, un hangar vacío, y había que recrearlo todo y que sea un ambiente muy acogedor. Y la verdad es que, bueno, en este caso como guionista de este espectáculo en concreto, estoy muy satisfecho con cómo ha quedado. Ya os digo, la repercusión ha sido excelente. A nivel desarrollo artístico y contenidos fue también un trabajo potente, y a nivel técnico, pues una vez más, y gracias a la colaboración de Fluge, bueno, pues fue un proyecto muy interesante. Y os voy a mostrar el siguiente, que es... tiene una particularidad, tiene una similitud con este, que es un inmersivo, pero en el caso que vamos a ver ahora no tiene nada que ver a nivel técnico, es mucho más complejo, porque en vez de crear un espacio rectangular o cuadrado, como era este caso, que lo podíamos hacer a la medida que quisiéramos y de la forma que quisiéramos, en el siguiente caso es un espectáculo que todavía no se ha inaugurado, por lo tanto lo que os vamos a mostrar es solo un render y solo un pedacito, porque no podemos mostrar mucho. Es un espectáculo que se va a inaugurar en los próximos días y está en la ciudad de Cuenca, en la iglesia de San Miguel, y es un espectáculo que sí ha supuesto un desarrollo muy, muy, muy complejo. Esto es un edificio, una iglesia desacralizada, que han puesto a nuestra disposición para crear un espectáculo de arte digital inmersivo. La verdad es que el edificio en sí mismo había que hacerle muchísimas adaptaciones, porque era un edificio además que no tenía la instalación eléctrica, por supuesto, preparada para este tipo de montajes. Porque además tenía un problema de saneamientos que había que resolver, porque había que pintarlo, y sobre todo había unos requerimientos de patrimonio que obviamente teníamos que cumplir.
Por lo tanto, hacer una instalación en un edificio como este, teniendo la particularidad, por ejemplo, de tener que ocultar prácticamente todo lo que son los equipos de hardware, es dificilísimo. Es prácticamente un trabajo que podría, de hecho, era uno de los puntos que podría haber tirado atrás el proyecto, porque patrimonio en este tipo de cosas es muy exigente, evidentemente. Vamos, es que hay unas normativas que cumplir. Pero bueno, la verdad es que hemos conseguido, y después de muchísimo sacrificio por nuestra parte y por la parte nuevamente de Fruge, realizar una instalación muy limpia y que verá la luz los próximos días. A nivel artístico y a nivel técnico a la hora de desarrollar contenidos, imaginaros también, normalmente cuando hacemos un videomapping estamos hablando de un punto de vista frontal, y aquí tenemos absolutamente todos los puntos de vista, porque la gente además se mueve libremente por el espacio, lo cual, bueno, sí, de hecho, no sé si queréis contarlo, pero sí. Realmente es que ha sido... De hecho, vamos a hablar un poco de estos 3 casos. Son 3 casos muy diferentes que nos encontramos en los videomappings. El primero, que es el más común, el de la catedral, donde todo el mundo le tenemos de frente a una fachada, pues nos permite realmente hacer el contenido frontalmente, teniendo en cuenta la fachada. Solo tenemos que hacer, solo, tiene su complejidad, pero tenemos que hacer, basándonos en ese punto de vista. Obviamente, primero es complicado averiguar de una catedral entera pues qué punto elegimos. Para eso pues, incluye pues, los alrededores, donde se pueden colocar técnicamente los proyectores, el público y demás. Y justamente quizá este lateral al principio no era tan rico como el frontal, y luego en cambio nos dio mucho más juego que lo que sería el frontal. Pero al final lo que hacemos es pensando en esa vista, y hacemos todo el contenido pensando en esa vista, lo cual pues, nos facilita, y además también nos permite, en este caso, tener concentrada a la gente en un punto donde tiene claro el punto de vista y va a cuadrar para todos. El punto de vista del inmersivo de Talavera ya se complica un poco. Por un lado tenemos la libertad de que, al ser pantallas planas, podíamos hacer libremente el contenido que quisiéramos, porque claro, en una catedral siempre estamos restringidos por las formas del edificio, y tenemos que pensar también cómo incorporar esas formas al guión, aunque justamente en el vídeo que hemos visto casi se incluyen los efectos, porque siempre mezclamos la parte más efectista con la parte más argumental, pero claro, la parte más argumental hay que pensar cómo meter los elementos arquitectónicos dentro de nuestra historia. En Talavera no, teníamos un espacio diáfano con paredes planas, con la libertad de poder hacer lo que quisiéramos. La libertad, entre comillas, porque luego nos damos cuenta que, claro, proyectando techo, paredes, los rebotes de luz son muy fuertes, brutales, por lo que al final tenemos que tener en cuenta en todo momento los contrastes en cada una de las escenas. Si hacemos escenas muy claras, muy fuertes, se queda todo muy lavado y pierde el contraste. Entonces también tiene ciertas cosas que no podemos hacer libremente lo que queramos. Además, que tenemos que hacerlo pensando en que el público no siempre va a estar en el centro. Siempre se piensa en un punto ideal de donde se va a ver, pero bueno, hay que hacer que los efectos funcionen bien alrededor de toda la zona. Eso es. La parte, en cambio, de la iglesia, el interior, se nos complica porque es una mezcla de los dos anteriores. Tenemos, por un lado, que cubrir el 360 de la iglesia, cosa que se nos complica porque no solo lo tenemos que hacer pensando en una vista, sino tenemos que hacer pensando en la vista de todos los que circulen por dentro. Y además tenemos que cubrir todas las paredes y todos los elementos de esta iglesia. De esta manera no nos valía simplemente con hacer un vídeo de una parte, sino que había que desglosar todo, digamos, hay que hacer un vídeo donde todas las caras tengan ese contenido. Se complicaba bastante, y además se nos complica bastante el tipo de efectos a usar para que funcione bien desde todos los puntos de vista. Y también se nos suma que la iglesia justamente está pintada de blanco, por lo que los rebotes de luz se suman, y todavía más al ser tantos volúmenes y tantos recovecos y tantos proyectores. Porque sí, no sé, de hecho, ahí tenemos 22 proyectores, y de hecho, si miráis las escenas, lo que pretenden es tener animaciones muy saturadas, con el contraste de fondos muy oscuros, porque lo que decía Jorge, en cuanto tenemos realmente una proyección cubriendo todas las paredes, está el rebote de luz, que al final hay una iluminación prácticamente en toda la iglesia. Pasamos a otro, porque tampoco te podemos retrasar mucho, que vamos un poco mal de tiempo, de hecho, que no tiene absolutamente nada que ver. Aquí estamos hablando de
de un proyecto mucho más comercial, por decirlo de alguna manera. Esto habréis visto, me imagino, estas pantallas de LED en L. Hay muchísimos vídeos en internet y aquí el cliente lo que nos pedía, esto es un evento de hecho que está realizando estos días en Barcelona, el cliente lo que nos pedía es realizar un soporte muy llamativo para que su stand, que está en el medio de un pabellón muy grande, llamara la atención. Y en este caso se nos ocurrió junto con el cliente la posibilidad de instalar una pantalla en L en lo alto, simulando una piscina de cristal, ¿vale? Y de esta forma generar una serie de animaciones para mostrar los productos del cliente. En este caso son, pues, como veis ahí, productos relacionados a las piscinas. Sí, es lo que comúnmente conocemos como un trampantojo. Exacto, sí, es un engaño, digamos, al ojo de generar una animación 3D, pero claro, esto tiene un truco. Esto funciona desde el punto de vista donde está sacado el vídeo. Realmente la técnica es similar a la del videomapping, pero claro, con una estructura más simple, simplemente una esquina. Realmente se ha viralizado mucho este tipo de vídeos por las redes, sobre todo en una famosa pantalla en China, creo recordar, ¿no? Sí, en Shanghái. Es que ahí ahora mismo hay por todos lados. Sí. Y se ha viralizado mucho por redes y ahora muchísimos clientes quieren esto, porque lo han visto en redes sociales y llama mucho la atención. Y la verdad es que sí que funciona muy bien, porque ves que todo el mundo se para a grabar y en cuanto paras, grabas y lo pasas a redes sociales, eso se expande y es lo mejor que puede haber para un evento comercial como este. Lo próximo que van a pedir será la esfera, sí. Porque ahora está todo el mundo con la esfera de Los Ángeles y supongo que será lo próximo que pidan. Bueno, para que veáis un poco, estos son los vídeos grabados directamente allí en el lugar en Fira Barcelona, que es donde se está realizando el evento, para que veáis cómo funcionan los efectos, que funcionan perfectamente desde este punto de vista, pero también os traemos los renders para que veáis cómo se hace el tratamiento de esta imagen. De hecho, el susto grande del cliente es cuando ve primero los renders con la pantalla en el suelo y dice, esto no funciona, ¿no? Esto es lo que se ve si pusiéramos si vemos el render en plano, claro, en su formato original. Y como veis, bueno, pues el punto de fuga, las perspectivas y todo el contenido, evidentemente, no funciona igual, no es lo mismo. Está preparado para visualizarse desde un punto de vista en una pantalla que tiene una forma concreta, una altura concreta, en una posición concreta, ¿vale? Bueno, tampoco nos vamos a detener muchísimo más, simplemente es para que vean diferentes formatos sobre los que se trabaja y sobre los que se proyectan luego los contenidos que realizamos y para que veáis la diferencia en cómo se ve y cómo se produce. Sí, los diferentes estilos, al fin y al cabo, de videomappings, aunque esto no se llama videomapping como tal, pero el funcionamiento es muy similar. Esta es la aparición del logo y luego aquí tenemos, bueno, pues aquí tenemos justamente desde digamos, bueno, pues este es tu ordenador, de hecho. Esto es una simulación en 3D de cómo realmente es en la esquina, pues para que se entienda bien cómo realmente funciona desde el punto de vista perfecto. Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque al final, si situamos esta pantalla en puntos donde el espectador puede libremente estar en cualquier punto, solo lo va a ver bien un 1% de las personas. Hay que situarla siempre en algún sitio que sepamos que el público va a pasar por el punto dulce en algún momento. El punto de dulce llamamos al punto donde está pensado para que el trampantojo funcione. Vale, pues hasta aquí la parte de contenidos para videomapping e instalaciones. Ahora os vamos a hablar de otro tipo de contenidos que realizamos, que es para espectáculos, festivales y otro tipo de instalaciones similares, conciertos y demás. En este caso os vamos a contar un proyecto que también es actual y es con Fluge, obviamente, y que se va a realizar este fin de semana. Imagino que muchos de vosotros lo sabréis, que es Oro Viejo, en IFEMA. Y hemos generado los contenidos como en otras ocasiones. Estamos encantados de hacerlo y además nos gusta, es un proyecto que nos gusta muchísimo. Y en particular este año hay muchísimas novedades, o sea que si todavía no tenéis vuestra entrada, no sé si quedan, pero si quedan os aconsejo que la compréis y vayáis porque es espectacular lo que se está montando allí. Pero este año en particular, además, estamos haciendo algo nuevo que es, bueno, ahora lo va a contar mejor Jorge, pero es meter a Nano en un videojuego. Y para eso hemos tenido que hacer un escaneo y bueno, un procesamiento de todo ese modelo que Jorge los va a contar mejor mientras yo os muestro algunas imágenes del estudio y de cómo ha sido el proceso. Sí, bueno, realmente, como supongo que todos sabéis, ahora para el cine es muy habitual utilizar el escaneo de personajes para digitalizarlos.
y para pasarlos a una película, para efectos especiales y demás. Nosotros realmente queríamos meter, porque sí que quería en este vídeo estar Nano presente digitalmente dentro del vídeo. Los tiempos han ido bastante ajustados, por lo que al final hemos hecho un escaneado simple para permitir ver a Nano a cuerpo entero. Queremos, para futuras ediciones, mejorarlo para conseguir ya una animación facial y para poder conseguir ya unas posibilidades mayores. No spoiles demasiado de todas maneras. De momento lo que hemos hecho es escanearle de cuerpo entero, tal y como además quería ir vestido en el videojuego, quería tener su avatar en un videojuego. Es un videojuego falso, ahora veremos que bueno, pues tiene, va a ir pasando por diferentes épocas del videojuego y entonces con la vestimenta que él quería llevar, así le hemos escaneado, y luego tuvimos que hacer un proceso de limpieza del escaneo, puesto que el escaneo sale al final, no deja de ser una nube de puntos, que es un amasijo de puntos de colores que luego se unen en sí, y hay que trabajarlo, hay que editarlo, luego hay que convertirlo en una malla más en baja poligonalización para poder moverla, para poder riguearla, que es el acoplarla a un esqueleto para que podamos animarlo y poderlo incluir en el videojuego. Entonces, bueno, esta es la fase en la que lo escaneamos en un estudio donde tiene una iluminación lo más plana posible, es decir, que tiene focos 360 grados, para conseguir que la iluminación de la textura que nos saque sea su propia piel sin luces ni sombras, porque las luces y sombras luego las queremos en el propio 3D. Entonces, esto ya sería, el anterior es el escaneo, y esto es como queda ya directamente en el videojuego. Tenemos un videito. Vuelvo a decir, falso videojuegos, lo que sí que está renderizado con Unreal Engine. Aquí ya le tenemos con las diferentes animaciones, este es el proceso final, como quedó. Lo único que sí que tuvimos que hacer es un extra para la cara, puesto que el escaneo que teníamos no daba suficiente. Sí que hicimos un photoscan, que es haciendo millones de fotos alrededor de toda la cara para que entre las fotos haga una nube de puntos y consiguiendo al final esta calidad de escaneo. Este sería el escaneo que conseguimos con las fotos para poder al cuerpo entero sumarle esta cara. Aquí se ve con la textura y aquí se ve que realmente cómo sale. Como veis, sale con mucho ruido, que luego pues lleva bastante trabajo manual, por desgracia, en limpiarlo y adaptarlo para el juego. A ver, pasa. Los siguientes tengo ya los vídeos, si quieres, de discoteca y demás. Bueno, sí, pasa. Vale, esto es ya en el vídeo. Ponemos solo un pequeño trocito, no podemos mostrar porque esto sale el sábado, para que veáis cómo queda, pero eso, quien quiera verlo entero, ya sabe, tiene que ir el sábado al IFEMA para ver el resultado final. Este solo es un pequeño trozo. Y esto es, al principio, como dije, quería ir pasando por diferentes épocas del videojuego. Entonces, primero empieza en una versión pixel art. Utilizamos el propio modelo y luego con postproducción pasamos al efecto de pixel art. Y aquí podéis ver que, como veis, está desproporcionadísimo, cabezón, con los pies más gordos. Y esta es la versión que hicimos justamente para pixel art, ya que al pasarlo a píxeles, si lo hiciésemos con las proporciones normales, se quedaba la cabeza en un solo píxel y se perdía totalmente. Y aquí vemos también cómo ha cambiado de esa versión cabezona y demás a la versión normal. Entonces, este es el proceso. Lo queríamos mostrar más que nada por ser el último proyecto y porque más o menos lo que queríamos era mostrar un abanico de diferentes técnicas que solemos usar en nuestros trabajos. Bueno, voy a quitar esto para que no nos regañen ya. Voy a dejarlo de lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de salirnos del tema de eventos, espectáculos y eventos audiovisuales, espectáculos y conciertos, bueno, pues eso, decir que esto es alguna muestra del trabajo que realizamos. Hemos realizado también muchas intros de los A Summer Story y de otros eventos y espectáculos con Fluge. Y bueno, pues al final se trabaja de la misma manera. Al final se desarrolla un guión, se definen cuáles son los escenarios, los personajes y todos los elementos que se van a estar para las diferentes escenas.
y una vez que está aprobado el guión y el story se empieza a producir. Muchas veces la problemática habitual que nos encontramos, bueno, por lo general, la problemática habitual que nos encontramos es el tiempo, más que cualquier otra cosa. Al final, obviamente, hay un montón de factores que te van a determinar lo que se puede hacer y lo que no, como puede ser la complejidad técnica, las posibilidades del espacio, el presupuesto, mil cosas. Pero al final, lo que suele ser hoy por hoy más determinante, creo, en cualquiera de todos los proyectos que tenemos, es el tiempo de desarrollo. Actualmente, además, es que es muy típico en estas fechas, nos llama gente y nos dice que tiene que desarrollar un proyecto, nos cuenta el proyecto mola muchísimo y de repente dice, pues es para el 25 de diciembre. O sea, este tipo de proyectos es prácticamente imposible desarrollarlos con tan poco tiempo porque al final hay procesos creativos, hay procesos de conceptualización, de desarrollo de guiones, incluso de diseños técnicos que no se pueden realizar en esos tiempos, a pesar de que a veces se hacen porque no queda otra opción, pero arriesgas a que bueno, pues haya muchísimos aspectos que puedan fallar o que puedan salir mal, por lo que... Hay que hacer recortes. Lo primero que nos dicen, si tenemos unos tiempos apretados, es decir, bueno, vamos a ver cómo llevar la idea del cliente a los tiempos adecuados y cómo vamos a intentar hacer lo máximo posible de lo que se nos pide, recortando y agilizando y simplificando ciertos puntos para poder llegar a fecha, porque obviamente en el mundo del espectáculo sabemos que la fecha es inamovible y eso es lo que complica muchas veces el proceso. Pero al final todo se puede hacer en todo tiempo, lo único que obviamente con ciertas limitaciones. Sí, siempre sin dejar de lado la calidad final. Para nosotros es nuestra máxima. O sea, no, sí, por eso adaptamos los procesos. Pues con Nano nos hubiera gustado modelarle en 3D a él desde cero, pero los tiempos nos llevaron a utilizar esta otra técnica. Pero el resultado va a ser igual o no diré sí, mejor. Sí, al final la calidad, digamos, o sea, hacemos ajustes o recortes o modificamos otros procesos, pero para que el objetivo es que siempre la calidad sea la más alta a la que se puede llegar. Pero bueno, era también por matizar que, insisto, no desconocemos los perfiles en los que estáis cada uno de vosotros, pero si os enfrentáis a un proyecto como estos, tener en cuenta que uno de los factores más determinantes para los que realizamos contenidos es el tiempo. Y, por ejemplo, y de la mano de Fluge, que hacemos muchísimos, todos los eventos y espectáculos que os estamos mostrando, es verdad que el diseño técnico y el montaje técnico también requiere tiempo, pero de cara a cuando nos llama a un cliente que además controla de técnica, el problema es que te dice, no, pero bueno, si el montaje se hace 3-4 días, el montaje técnico se hace en 3-4 días. El de contenidos necesita semanas o meses para producir un contenido de calidad. Entonces, bueno, un tema importante que nos gustaría matizar, que cuando se enfrentéis a este tipo de desarrollos, tener en cuenta que el factor tiempo muchas veces es más determinante incluso que el presupuestario. Bueno, sí. Pasamos, no sé si quieres saber más, pasamos si no a VR y XR, a R y ¿sí? Os vamos a hablar ahora de cuando generamos contenidos para experiencias de realidad aumentada y de realidad virtual y realidad mixta. Llevamos ya muchísimos años, de hecho, empezamos antes, este proyecto que vamos a mostrar ahora es bastante, bueno, tiene sus años ya, pero incluso empezamos hace muchísimos años cuando prácticamente aquí en España no había un gran desarrollo, sobre todo de realidades mixtas y demás, sí había algunos desarrollos de VR. Y empezamos desarrollando un proyecto muy complejo que fue un roadshow, un tráiler que en Arabia, por supuesto, que los árabes piden todo y a lo grande, con muchísimas tecnologías de proyecciones, de interactividad, de Big Data, pantallas transparentes y realidad virtual. Bueno, de ahí para acá, que eso sería el año 2000... No sabemos, 17. ¿no? 16 yo creo. 2016 para aquí. Pues empezamos a desarrollar un montón de proyectos. Os vamos a mostrar hoy algunos interesantes. Este es uno de ellos. Esto forma parte de un proyecto de Arabia Saudí para del gobierno de Arabia Saudí. Para insertar, incluir la realidad virtual como medio tecnológico en los procesos educativos, y en este caso es para la asignatura de historia. Lo que se pretende con este proyecto, es un proyecto que está en marcha actualmente en Arabia Saudí, lo que se pretende con este proyecto en concreto es contar la historia del país apoyando a los procesos habituales, que pueden ser los libros y otros sistemas habituales, con realidad virtual. Es decir, que los alumnos se pongan unas gafas de realidad virtual y puedan vivir la historia del país, las clases de la historia del país, con estos dispositivos. Claro, al final estamos generando que estos chavales y estas niñas, estos niños y niñas, aprendan de una manera muy lúdica. Y cuando generamos experiencias positivas, está comprobado que el nivel cognitivo, el nivel de aprendizaje se dispara.
Entonces, bueno, pues es una herramienta muy, muy útil que cada vez se está utilizando más en todos los sectores. Estamos hablando ahora de educación, pero como imagináis o como probablemente sabéis, esta es una tecnología que se utiliza prácticamente en todos los sectores. Os vamos a hablar de otros sectores. Pero en este caso, pues esto es el capítulo piloto, por decirlo de alguna manera, con el que se presentó el proyecto y empieza a contar la historia del país. Todos los escenarios que veis, todo está creado por nosotros, evidentemente, pero además hay unos escenarios, en concreto como este, tienen todos los elementos que son interactivos. Es decir, podemos utilizarlos, podemos cogerlos, incluso tiene sonido 3D, de forma tal que, por ejemplo, cuando cogemos en este caso un instrumento musical y lo hacemos sonar al lado nuestro, lo oímos realmente sonar de este lado, lo oímos aquí. Si lo hacemos sonar por detrás, suena detrás, y si lo movemos va a ir sonando de forma 3D. Bueno, este proyecto, como digo, este proyecto ya lleva muchos años, pero os vamos a mostrar algunos otros más recientes y que son un buen ejemplo de lo que se puede hacer. El siguiente, bueno, os vamos a mostrar sin vídeo, no pasa nada. Este es el teaser de un proyecto que hemos lanzado ya hace año y medio más o menos. Sí. Es la recreación virtual y aumentada de 7 parques arqueológicos de España. Este caso es el teaser con el que se presentó el proyecto. Y lo que se pretende en este caso es que la gente, incentivar a la gente a visitar los parques arqueológicos. Es que se animen a visitar los parques arqueológicos. Al final los parques arqueológicos están muy bien. Hay algunos, como por ejemplo el caso de Segovia, la imagen que estamos viendo, que están muy bien mantenidos y que en los yacimientos hay muchísimo que ver. Y hay otras zonas dentro del mismo parque, de otros parques arqueológicos, donde, bueno, lamentablemente pues no hay tantas cosas para el ojo normal de una persona que no tiene, sí, que no conoce, que no tiene conocimientos de arqueología. Efectivamente, pues puede parecer que vas allí y ves 4 piedras. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una recreación virtual y aumentada del parque. Esto permite que la visita tenga 2 opciones. Bueno, se pueden disfrutar las 2 opciones. Que cuando llegas, te pongas las gafas de realidad virtual y puedas recorrer el parque tal y como era en su época de máximo esplendor. Recorrer las calles, visitar los edificios, incluso conocer a personajes en 3D que te van guiando y te van contando la historia de ese lugar, y te da una imagen mucho más clara de cómo podría haber sido ese lugar en su época. Como estos escenarios que estáis viendo son escenarios reales de la experiencia. Luego, durante la visita al yacimiento, tienes diferentes puntos que son tótems en los que con tu propio teléfono móvil y una aplicación gratuita puedes ver cómo era desde ese punto de vista la ciudad y cómo eran esos edificios en realidad aumentada, ¿vale? No sé si a nivel técnico queremos... En este, sobre todo, nos hemos encontrado el problema, bueno, el problema, no es problema, pero el hándicap de tener que hacer algo totalmente fiel a la realidad. No es como otras cosas que tenemos mucha libertad creativa y demás. Aquí sí que teníamos un trato directo con los arqueólogos que, claro, nos iban ayudando. Incluso lo que pasa es que durante el proyecto también iban cambiando cosas que ellos iban descubriendo en el proceso, y entonces ha habido varios cambios que hemos tenido que hacer a última hora por cosas que han ido descubriendo durante el proceso, que ha habido que incluir. Entonces, es muy importante porque, claro, muchas veces cuando queremos hacer algo de la antigua Roma, pues se tiende a tirar de la visión de las películas, de la grandiosidad y demás, y dice, bueno, realmente hay que luego recortar algo más realista, como era realmente estos lugares. Y luego también tenemos el hándicap de los recursos, que al igual que para videomapping y para lo demás tenemos renders, tenemos una serie de renders que podemos utilizar el número de polígonos que queramos, el número de luces, la calidad y demás. Aquí lo mueve un dispositivo, y es un dispositivo que en este caso estamos utilizando. Bueno, no sé los que habéis estado en la charla anterior que usaban un dispositivo similar. Este también es un dispositivo móvil. Eso significa que no está conectado a un ordenador, que la potencia es la que tiene el propio aparato, el que tiene un chip Android, por lo que la limitación es la misma que es un teléfono móvil. Eso hace que tenemos que rascarnos mucho la cabeza para conseguir la máxima calidad y el máximo rendimiento posible. Realmente es un trabajo bastante apasionante para los que nos gusta este tipo de retos del 3D, pero claro, tiene muchas dificultades. Mi compañero está calibrando ahora para que cuando terminemos la charla, quien quiera probar una demo que tenemos así en una serie de proyectos, que la quiera probar va a poder subir
no tenemos más que 2 gafas, pero puede probarlas ahora cuando termine. Por eso está haciendo, porque lo que necesita es una calibración del lugar, ya que lo que se basa es por la localización que tienen las cámaras y se ve. Entonces, como veis, pues quien quiera ver estos proyectos 100% como son, porque aquí se va a ver una pequeña demo, los parques de Castilla-La Mancha ya están todos en funcionamiento y ya se puede ver tanto la app de realidad virtual como la de realidad aumentada. Y la de realidad aumentada ya con vuestros propios móviles se ve, y eso simplemente es para situar en el lugar que corresponde el edificio tal y como era en la realidad. Supongo que en mayor o menor medida todos habréis utilizado la realidad aumentada. Y la realidad virtual, pues ahora para este tipo de cosas, sobre todo aquí en estos parques que van muchos colegios, en cada parque hay 25 gafas para que incluso una clase entera se pueda ver todos a la vez esto. Y claro, ya simplemente cuando han visto esto salen los chavales entusiasmados con ganas de ver más y conocer, porque la realidad es que para los chavales suele ser un rollo esto, pero cuando lo han visto en 3D... les cambia totalmente la visión. Van al parque diciendo, mira, esto es lo que hemos visto en este sitio. Porque cuando lo ha visto, y además con una experiencia que siempre damos un hilo de una historia muy cortita, porque claro, teniendo en cuenta que van a ir en grupos de 25 personas, no podíamos sobrepasar creo que la que más dura son 16 minutos. Sí, y es la más larga. 16 minutos, y claro, en 16 minutos pues contamos una pequeña historia con un hilo conductor, pero que nos pueda explicar las diferentes partes importantes de ese parque arqueológico. Y de esta manera pues van los chavales siempre con un interés mucho mayor a conocer el parque. Bueno, pues en principio esto es lo que queríamos contarles y el contenido que tenemos hoy. Queremos agradecer antes de acabar a toda la organización, a los técnicos que estáis ahí atrás y que nos habéis echado una mano con todo el material que os hemos traído, incluso el que os hemos traído a último momento. Muchas gracias por echarnos una mano. Y nada, y agradecer a Fluge por contar con nosotros un año más, por seguir contando con nosotros para las jornadas y por seguir contando con nosotros para todos los eventos que hacemos juntos. Nosotros contamos con Fluge siempre y estamos encantados. A nivel técnico es brutal cómo trabajan aquí y fuera de España. Así que eternamente agradecidos. Esperamos seguir el próximo año y en los próximos eventos como siempre vosotros. Esto es todo y os invitamos, de verdad, quien quiera pasarse por aquí y experimentar con nuestras demos de VR. Son cortitas, las podéis ver un poco cómo funciona. Sé que también hay otros puestos por ahí que ahora iremos a visitar. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias.